Comenzamos a introducir el tema de el álgebra, ¿verdad? Que es pues nuestro inicio en este ciclo escolar. Y pues hablamos de que el álgebra pues es la parte de las matemáticas que para su desarrollo utiliza los números y las letras, y a las letras se les conoce como variables, ¿verdad? De ahí pues hablamos del término algebraico y sus cuatro partes, que es el signo, el coeficiente, el exponente y la variable. Y decimos que entre los términos algebraicos pues hay términos semejantes, que son los que tienen la misma variable y el mismo exponente. La característica de los términos semejantes entonces es que se pueden reducir, es decir, aplicar suma o resta de acuerdo a los signos. Si los signos son iguales, se suman; si los signos son diferentes, se restan. Y se copia el signo de mayor, y resolvimos algunos ejemplos acerca de esto. Resolvimos también un ejemplo en donde ya teníamos varios términos, ¿verdad? Donde había pues diferentes términos semejantes, en donde teníamos que agrupar, y también en donde había unos que no tenían y solamente se copiaban el resultado. El día de hoy entonces vamos a comenzar con la suma de polinomios. La suma de polinomios. Bueno, entonces, recordemos que habíamos dicho que el polinomio es la expresión algebraica que tiene dos o más términos, ¿sí? Así es como nosotros identificamos el polinomio. Entonces, acá pues tengo una imagen con algunos polinomios, los cuales tienen un nombre, ¿verdad? Desde el 1, 2, 3, 4, 5 hasta 6. Y aquí hay varias operaciones. Bueno, vamos a iniciar con la número 1, que dice que vamos a sumar el polinomio 1 más el polinomio 2. Acá pues identifico el polinomio 1 y el polinomio 2, que dice el polinomio 1, 7x al cubo menos 3x al cuadrado más 5x menos 6. Y el polinomio 2 dice 7 más 3x menos 8x al cubo más 3x a la 4 menos 2x al cuadrado. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Primero vamos a escribir este polinomio. En este caso, el polinomio número 1. Entonces vengo y escribo 7x al cubo menos 3x al cuadrado más 5x menos 6. Bien. Ahí está. Ahora, como ya sabemos que solamente los términos semejantes se pueden reducir, entonces es necesario que acá el polinomio número 2 vaya agrupando cada uno de estos términos que tenemos con su semejante. Entonces, miren, primero tenemos un número 7, y este número 7 es semejante con el 6, que no tiene variable. En este caso el 7 no tiene signo, pero como sabemos entonces que será un signo más. Entonces voy colocando abajo de cada uno su semejante. Más 3x, dice ahora, este sería con el 5x. Recuerden que es semejante porque tiene la misma letra y el mismo exponente. Ahora, el siguiente es menos 8x3. ¿Dónde sería? Por el 7, x3. Exacto, con el 7x3. Entonces aquí vamos a colocar menos 8x a la 3. Ahora tenemos un más 3x a la 4. ¿Dónde iría? Aquí lo que observamos es de que en la otra expresión no hay un x a la 4.
Entonces, para seguir el orden, mire de que está 3, 2, 1, 0. Entonces, vamos a colocar ese 3x a la 4 al principio. Antes de x a la 3. Ese tiene signo más. Y por último tenemos un menos 2x al cuadrado. Entonces aquí, en este caso, pues va a ir con ese menos 3x al cuadrado. Una vez que ya ubicamos entonces, lo que nos corresponde es operar. Bueno, entonces tenemos ahí el primero, que dice más 3x a la 4. Solamente lo copio porque no hay otro término con que operarlo. Este 7x es positivo. Entonces tenemos ahí. Como los signos son diferentes, entonces tenemos que restar 8 menos 7. En este caso es 1. X a la 3. Y el mayor es 8, entonces es negativo. Ahora tenemos acá menos 3x al cuadrado menos 2x al cuadrado. Ambos tienen el mismo signo, entonces es una suma. Entonces decimos 3 más 2 es 5. X al cuadrado. El mayor es el 3, tiene signo menos, entonces se coloca ese. Ahora tenemos aquí más 5x más 3x. También es una suma. 5 más 3 es 8. Copiamos la variable x y el mayor es 5. Entonces copiamos el signo más. Menos 6 más 7, signos diferentes. Entonces tenemos una resta. Decimos entonces 7 menos 6 es 1. El mayor es 7. Y entonces copiamos ahí ese signo más. Muy bien. Entonces, de esa manera es que nosotros vamos a trabajar la suma de polinomios. Entonces, los pasos son copiar el primer polinomio y los siguientes irlos colocando en la posición que corresponde. Bueno, vamos a hacer ahora el siguiente que dice el polinomio 5 más el polinomio 6 más el polinomio 1. Esto es lo que vamos a hacer. Polinomio 5 más polinomio 6 más polinomio 1. Muy bien. Entonces, vamos a borrar acá. Yo espero pues de que ya lo haya Profe. copiado. Sí, dígame. Hay un error con la ecuación. Hay un error en la ecuación en 7x al cuadrado menos 8x a la 3. Solo es x al cuadrado. No es 1x. Solo es x al... Solo es x a la 3. Bueno, mire pues, le explico. Sí, tiene razón. Es x a la 3. Pero recordemos que cuando nosotros tenemos una variable, así como usted lo está diciendo, x a la 3, nosotros dijimos, ¿qué coeficiente es el que tiene esa x? ¿Alguien me puede decir qué coeficiente es el que tiene una letra cuando no lo tiene? 1. Entonces, menos 1x al cubo es equivalente a que yo diga menos x al cubo. Ahí no hay ningún error. Solo es en cuestión de expresión. ¿Lo puedo colocar o no lo puedo colocar? Estoy expresando lo mismo. Ok, gracias. ¿Alguna otra duda? Entonces, vamos a continuar con el siguiente que habíamos dicho, que es el polinomio 5 más el polinomio 6 más el polinomio 1. Entonces voy a borrar acá.
y vamos a colocar primero el polinomio 5. En este caso, pues, observamos que, pues, este sí tiene bastantes términos, entonces, vamos a colocar. Vemos que está un poco desordenado, si ustedes se dan cuenta, porque este es x a la 1, x a la 4, x a la 2, x a la 6, x a la 5, x a la 3, está en desorden. Entonces, algo fundamental es que nosotros ordenemos. ¿Y cómo ordenamos un polinomio? Lo hacemos por exponente. En este caso, normalmente utilizamos el orden descendente. ¿Qué quiere decir? Que vamos a ir de menor exponente, perdón, de mayor exponente a menor exponente. ¿De acuerdo? Un orden descendente. Se puede hacer en orden ascendente también. No hay ningún problema, pero en este caso, pues, preferimos hacerlo así. De mayor a menor exponente. No es por los coeficientes, es por los exponentes que se ordenan. Entonces, aquí primero voy a escribir, miren, ese más 12x a la 6. Más 12x a la 6. Ahora, después de ese más 2x a la 6 tenemos el exponente 5. Entonces, menos 2x a la 5. Más. Después del 5 seguiría el exponente 4. Entonces, aquí tenemos más 5x a la 4. Entonces, más 5x a la 4. Luego tendríamos el exponente 3. Entonces, aquí tenemos más 3x a la 3. Luego tenemos el exponente 2 menos 3x a la 2. Y luego tenemos ese x a la 1, ¿verdad? Que sería entonces más 3x a la 1. Y por último, tendríamos el número menos 2, que es el que no tiene variable. Por lo tanto, es x a la 0. Bueno, ahí está el polinomio 5 ya ubicado y ordenado. Eso es importante. Ahora vamos con el polinomio 6. El polinomio 6 solo tiene 3 términos. 4x a la 5 menos 2x al cuadrado más 3x. Entonces, ubico cada uno de estos con su respectivo semejante. 4x a la 5 pues iría con menos 2x a la 5. En este caso, pues ese 4 es positivo. Más 4x a la 5. Ahora tenemos menos 2x al cuadrado. En este caso va con menos 3x al cuadrado. Menos 2x al cuadrado. Y por último tenemos más 3x que iría con 3x. Bueno, ahí está ubicado el Profe. siguiente polinomio, ¿sí? Una duda, entonces se ordenan en forma al exponente. Conforme al exponente. De mayor a menor exponente. Por eso aquí va a haber 6, 5, 4, 3, 2, 1. Y de último va el que no tiene la letra. Este es el equivalente al exponente 0. Ah, bueno, gracias. Muy bien. Ahora tenemos el polinomio 1. Desde aquí tenemos 7x a la 3, iría bajo este 3x a la 3. Entonces, más 7x a la 3. Luego tenemos aquí, está en orden, miren, 2, 1, 0. Entonces, diremos así, menos 3x a la 2. Más 5x. Menos 6. Entonces ahora vamos a operar. Ahí ya tenemos los 3 polinomios ordenados. Entonces decimos, el primero no tiene, entonces copiamos. Más 12x a la 6. Igual. Haciendo referencia a lo que también mencionaba el compañero, por ejemplo, el signo más también es algo que se puede omitir cuando está al principio, ¿verdad? Porque se sobreentiende que es posible. Y en este caso, pues lo coloco para que nos acostumbremos a que ahí está. Ahora acá tenemos signos diferentes, entonces se resta 4 menos 2 es 2. Copio la variable y su exponente x a la 5.
Y el número mayor es el 4, entonces aquí va más 2x a la 5. Recuerden algo muy importante, que la variable y el exponente solo se copian, ¿sí? Acá solo se copian. No es correcto venir y sumar esos exponentes en esta operación. Tenemos el más 5x a la 4, que en este caso, pues como no tiene, solamente lo voy a copiar. Más 5x a la 4. Aquí tenemos dos términos, ambos tienen signos más, entonces vamos a sumar. 3 más 7, que es 10. Colocamos ahí x a la 3. Y es positivo porque el mayor tiene el signo más. Ahora tenemos aquí estos tres términos, que si ustedes ven, pues todos tienen signo menos, entonces como los signos iguales se suman, pues vamos a sumar estas tres cantidades. 3 más 2, 5, más 3, 8. Coloco variable x, exponente 2. Aquí, pues, el signo que se copia es el signo menos. Acá igual, miren, signos iguales, entonces vamos a sumar. 3 más 3, 6, más 5, 11. Copio la variable x. Y esto es más. Ahora aquí tenemos signos iguales. 2 más 6 es 8. Y esto nos queda negativo. Este es el resultado de esta suma de polinomios. Entonces pregunto, no sé si hay alguna duda o ahí estamos claros en cómo se resuelve una suma de polinomios. Profe, Sí, díganme. y ahí en 11x no se coloca el exponente 1. Miren, esas son cuestiones de matemática en donde vamos a encontrar situaciones que son explícitas y otras que son implícitas. Entonces, cuando hablo de implícito, quiere decir que aunque no veamos ese elemento, está aquí presente. Y es lo que pasa entonces con en este caso, hablando de álgebra, es el signo más, ¿verdad? El signo más es implícito porque a veces no es necesario que nosotros lo veamos para saber que allí hay un signo positivo. Yo digo 8x, yo entiendo que ese 8 es positivo. Entonces, automáticamente yo digo que si es positivo, tiene el signo más, aunque no lo tenga escrito. Otra cosa que es implícita es el coeficiente 1, que esto era lo que hacía referencia el compañero. Si yo tengo, por ejemplo, x, yo sé que ahí hay un coeficiente 1, porque solo tengo una x. Aunque no veo este coeficiente 1, yo sé que ahí está, porque es implícito, ¿sí? No es necesario colocarlo, se sobreentiende que estamos hablando únicamente de un término, ¿sí? Por decirlo así. Y también tenemos el exponente 1. Aquí estos dos elementos tienen exponente 1. No estaba escrito, pero lo tiene. No está escrito porque no es necesario. Se sobreentiende que está elevado a la 1 porque es implícito. En cambio, está lo explícito, que entonces sería lo contrario, ¿verdad? Lo explícito sería el signo menos. El signo menos es explícito, porque si ustedes en un número no ven el signo menos, ustedes no pueden decir que sea negativo. Para que sea negativo, específicamente nosotros vamos a ver el signo menos. En coeficientes son todos los demás números. Tienen que estar para que nosotros digamos que es ese coeficiente. Y en exponente, lo mismo. Entonces, por esa razón, acá es opcional, ¿sí? Normalmente no se coloca. No se coloca. Yo aquí arriba escribí ese exponente 1 para que entendamos el orden. 6, 5, 4, 3, 2, ¿verdad? ¿Estamos ahí claros? Sí, profe. Bien, muchas gracias. Entonces, aquí pues vamos a avanzar a la siguiente parte, que es la resta.
Entonces vamos a avanzar ahora a la resta. Entonces, de la misma manera, pues aquí tenemos, en este caso, solamente 5 polinomios y algunas operaciones. Bueno, ¿qué cambia entre la suma y la resta? En cuestión de operación, si ustedes se dieron cuenta, acá en la suma, el hecho de que esté hablando de una suma de polinomios no me limitó a que en este caso se fuera a hacer alguna resta, como pasó en este menos 2 más 4, porque la suma y resta pues dependen de los signos, ¿verdad? Signos iguales se suman, signos diferentes se restan. La cuestión en resta de polinomios, cuando vamos a hablar de una resta de polinomios, esto se debe a que entre los dos polinomios va a expresar una resta. Es decir, si yo tengo un polinomio A, yo digo A menos B, ahí hay una resta de polinomios. Al polinomio A le voy a restar al B. Como también lo podría ver menos A más B. Entre ellos dos miramos un signo más, pero como los signos son diferentes, entonces yo entiendo que es una resta. ¿Qué es lo que va a cambiar en cuestión a la suma? Tiene que ver con el polinomio que lleva el signo menos. ¿Qué es lo que va a pasar con ese polinomio que lleva el signo menos? Lo que va a suceder es que todos sus términos van a cambiar de signo. Todos sus términos, ¿sí? Independientemente. Pero solo al polinomio que antes tenga el signo menos. El otro va a ir de la misma manera. Entonces, vamos a resolver. En este caso, pues todos están únicamente de la primera forma. Y el primero dice el polinomio 4 menos el polinomio 5. Polinomio 4 menos polinomio 5. Muy bien. Entonces, tenemos allí lo siguiente. El polinomio 4, como ven, f es positivo, ¿verdad? Entonces, como es positivo, únicamente lo voy a escribir. Y también debo de ordenar, porque miren, no está en orden. 5, 2, 0, 3, 4. Debe de estar en orden. Entonces, vamos a escribir. Primero iría el 7x a la 5. Luego corresponde el exponente 4, que entonces es el 4x a la 4. Luego va el exponente 3, que en este caso pues, nos corresponde menos 8x a la 3. Luego el exponente 2, y ahí tenemos el término menos 3x a la 4. Luego va el exponente 1, pero si ustedes observan, no está, ¿sí? No hay exponente 1 en esta expresión. Entonces vamos a dejar el espacio del exponente 1. Y por último iría el exponente 0, que es el menos 3. ¿Por qué voy a dejar ese espacio? Porque puede ser que en el otro polinomio sí hay exponente 1 y voy a necesitar esa posición para poder colocar. Muy bien. Entonces ahora, tenemos aquí el polinomio 5 que este tiene el signo menos. Entonces todos sus términos van a cambiar. Entonces miren, ese 3 va a ser negativo. Este menos 5 va a ser positivo. Va a ser positivo, negativo y positivo. ¿Sí? Ese es el cambio que nosotros vamos a aplicar y con ese nuevo signo es que lo vamos a colocar acá. Ese es el paso adicional antes de ubicarlo. Entonces, aquí tenemos, miren, 3x. Si se dan cuenta, ese es el exponente 1 y va a ir en este espacio que habíamos dejado. Entonces, ahí voy a escribir menos 3x. Ahora tenemos ahí, ¿y con quién iría ese término? ¿Con quién iría ese menos 5? Con 4x. Con 4x a la 4, ¿verdad? Y si nos damos cuenta, ahí le cambiamos el signo, entonces aquí le vamos a escribir más 5x a la 4. Luego tenemos el menos 3x a la 2, que irá entonces con este, ¿verdad? Y este es positivo. Más 3x a la 2. Luego tenemos el 12x a la 6, que como no hay x a la 6, entonces lo vamos a escribir antes de
el x a la 5. Y este es negativo. Menos 12x a la 6. Y por último tenemos el más 2x a la 5, que entonces irá acá. Más 2x a la 5. No sé si ahí estamos claros entonces en cómo lo tengo que ubicar. Sí, profe. Entonces, ¿se dan cuenta? Pues es importante que vayamos marcando cada uno de esos pasos, porque eso nos va a ayudar a jugar. Este pues se copia. En el siguiente los dos son positivos, entonces va a ser una suma. 7 más 2 es 9. X a la 5. Y el resultado es positivo. Aquí también hay una suma, también va a ser positivo. 4 más 5 es 9. X a la 4. Este 8x a la 3 no tiene, entonces solamente lo copio. Menos 8x a la 3. Y acá los signos son diferentes. Miren, 3 menos 3 es 0. Entonces aquí llegamos a una parte. Nosotros podemos colocar el 0. Pero normalmente lo que se hace en lugar de ese 0 es que se cancelan los dos términos. Entonces, trazo una diagonal sobre esos y entonces eso significa que se eliminaron, que su resultado es 0. Aquí el menos 3 pues se va a copiar y este también se copia. Y entonces ahí está la. ¿Alguna duda? No, profe. No, profe. No, profe. Profe, yo tengo una duda. Dígame. De donde puso el 0, ya no se cuenta, y llegamos donde está el 8x a la 3, ya solo sigue el 3x, ya no cuenta el 7. Ya no. Este 0 ya no. Por eso es de que se acostumbra a cancelarlo, ¿verdad? Ya cuando yo voy a escribir la respuesta, entonces yo escribo de corrido. Después de menos 8x a la 3, menos 3x menos 3. Porque se canceló esto. Profe, yo tengo una duda. Dígame. Van a haber vacaciones de noviembre. Ay, Dios, mejor primero hay que dedicarse usted y después ya mira si va a haber vacaciones. Que no creo porque así con la cantidad de trabajo que van a tener, tal vez van a descansar un poco. Gracias, profe. Muy bien. Entonces ahí, no sé si hay alguna otra duda. Fíjense que ya se nos acabó el tiempo, ya nos pasamos 4 minutos. Entonces así estaríamos terminando. Solo espero si alguien tuviera alguna otra duda para poder resolver.